capacitación sobre oratoria, que está a cargo de Fernando Kahn. Fernando Kahn participó en Rotary, seguramente muchos de ustedes lo conocen, fue socio activo entre el año 2012 y 2019 del Rotary Club de Villa Urquiza, fue secretario, presidente, coordinó una subvención global y 2 veces fue AGD, así que conoce de lo que vamos a estar hablando en esta escuela de AGDs. Y promete que cuando se lo permita su actividad laboral va a volver a Rotary como socio activo, y en el terreno de la oratoria se certificó como comunicador en Toastmasters International, donde fue presidente del Club de Oradores de Baires. Así que con todos ustedes, Fernando Kahn y la capacitación prometida sobre oratoria. Gracias, Fernando. Muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar de oratoria para asistentes de gobernador. Este webinar está pensado para ustedes que ya están cumpliendo el rol de AGDs o que tal vez están pensando en tomar esa responsabilidad en el periodo siguiente. Y vamos a estar hablando de algunas cuestiones que esperemos les sean útiles, ya sea para complementar lo que ustedes ya están haciendo ahora, o bien para tener en cuenta el periodo que viene. Fundamentalmente vamos a referirnos a que existen leyes en oratoria, reglas, que si nosotros las cumplimos consistentemente, nuestra probabilidad de dar un excelente discurso es alta para muy alta. Esas reglas, si nosotros no cumplimos ninguna de ellas, o las vamos rompiendo o evitando, lo más probable es que los discursos se vengan a pique. Entonces, los oradores profesionales conocen estas reglas y por eso dan excelentes discursos. Y hablamos de oradores como Steve Jobs, por mencionar ejemplos muy reconocidos, y en el mundo de Rotary, quien nos ha dejado recientemente, quien fue presidente de Rotary International, presidente argentino, brillante orador, también cumplía estas reglas. Hoy, para el tiempo que tenemos, no vamos a estar viendo todas estas temáticas, pero sí algunas muy importantes que ustedes pueden empezar a implementar de inmediato y pueden empezar a tener en cuenta. Vamos a empezar con una pequeña encuesta que vamos a hacer. Van a ver que miro a 2 cámaras, acá los estoy viendo a ustedes, que es por donde me están escuchando, pero después van a ver que miro para abajo, que tengo la compu en donde los veo a todos ustedes. O sea, en esta tengo la cámara y aquí veo la pantalla con ustedes. Les voy a proponer, si quieren, levantar la mano, ¿quiénes de ustedes están cumpliendo el rol de AGD por primera vez en este periodo? Si quieren levantar así la mano. 1, sigan, porque yo voy barriendo la pantalla. 4, 6, 7, ok. 7, más o menos 10 aproximadamente, si conté así rápido al revuelo. ¿Quiénes de ustedes no fueron nunca AGD todavía? Unos cuantos. ¡Wow! Un montón. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Genial. Bueno, les voy a contar algo de todo lo que me ha tocado hacer, tuve oportunidad de hacer en Rotary. Lo que más me costó fue AGD. Les voy a contar por qué. Porque en todos los otros roles anteriores yo me sentía Fernando hablando, me sentía yo mismo. Pero cuando me tocó ser AGD, empecé a tener como un conflicto interno porque no sabía si podía ser yo mismo, si tenía que ser el clon del gobernador, si tenía que quedarme y leer lo que me pedían que lea, o podía soltarme. Así que bueno, con el tiempo fui descubriendo una forma de ser yo mismo, y que bueno, hoy les voy a compartir. Y el objetivo de hoy es que esto sea un webinar interactivo, así que vamos a hacer algunos ejercicios. Sería muy recomendable si tienen a mano algo para escribir y para tomar nota. No se preocupen, no vamos a escribir una novela, pero si tienen algo para escribir algunas ideas, sería muy bueno. Y entonces lo primero que vamos a comenzar es
hablar de la primera de estas leyes, que tiene que ver con el tiempo. El tiempo es algo que muchas veces no le prestamos la debida atención, pero sucede que cada discurso tiene un tiempo estimado en el cual funciona. Menos de ese tiempo el discurso no funciona, más de ese tiempo el discurso tampoco funciona. ¿Qué significa si un discurso es exitoso, si funciona o no funciona? Lo vamos a medir en cómo le llega al público, cómo le llega al otro lado aquello que dijimos. ¿Generó algo bueno? ¿Aportó valor? ¿Sumó? Bueno, hay un tiempo para lograr eso. Y cada tipo de discurso tiene un tiempo estimado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hoy, si existe un pacto implícito, un acuerdo entre ustedes y yo, en que esta capacitación va a durar 1 hora. Ahora, si yo me encuentro con alguno de ustedes en la calle y nos ponemos a hablar, y yo le digo, ¿tenés 1 hora para que hablemos? Y lo más probable es que no se van a quedar 1 hora, y entonces cada encuentro o cada oportunidad que tenemos para dirigir la palabra tiene un tiempo que tenemos que aprender a estimarlo y a tomarle el pulso de cuánto es ese tiempo apropiado para que el público lo reciba bien. Los asistentes de gobernador tienen la función justamente ese momento único y maravilloso que es en el cierre de la reunión dar el discurso o dar unas palabras para cerrar la reunión. Son la representación de la máxima autoridad presente, obviamente cuando no está el gobernador presente, pero ustedes representan a ese gobernador en la reunión y hacen el cierre, son la última palabra que cierra ese encuentro. ¿Qué decir? ¿Cuánto tiempo hablar? Fundamentalmente, cuánto tiempo van a hablar es muy importante. Yo les puedo dar una opinión personal y en estas cosas, como son leyes no escritas, les puedo aportar lo que son opiniones, sugerencias, pero cada uno de ustedes tiene la misión de encontrar lo que mejor funcione y ver qué tiene sentido y qué no. Pero, por ejemplo, un discurso de cierre, 2, 3 minutos va a ser un buen tiempo, por ejemplo. Si hablan 10 minutos en un cierre, probablemente ya generen alguna reacción. Consecuentemente, si toman la palabra, yo todavía me acuerdo de las reuniones presenciales, así que hago gestos como si tuviera el micrófono, pero si dijera tomo la palabra en un cierre de una reunión, digo, bueno, buenas noches, estuvo muy buena la reunión, los felicito, el gobernador los quiere mucho, adiós, y no hablé ni 15 segundos, quedó realmente insuficiente y no he cumplido con el rol, con la función. Entonces, saber medir el tiempo de cuánto vamos a estar hablando es muy importante. Yo les sugiero, hoy, si esto yo lo planteaba hace 20 años, tal vez alguno decía, uy, tengo que comprar un cronómetro. Hoy realmente, básicamente, cualquier teléfono smart tiene una función de una app de temporizador que ya viene de fábrica, en donde tienen cronómetro y pueden empezar a utilizar el teléfono como una herramienta para medir cuánto tardan en comunicar algo. No importa qué, pero ustedes pueden practicar. Bueno, ¿cuánto tardo en contar qué es la Fundación Rotaria? ¿Cuánto me lleva? ¿10 minutos o puedo contarlo en 1 minuto? ¿Puedo contarlo en 2 minutos? ¿Me empiezo a repetir? ¿Titubeo mucho? Bueno, son todas preguntas que ya con un reloj podemos empezar a tomar otra dimensión de lo que es dar un discurso en términos de tiempo. ¿Sí? Y a propósito del tiempo, les hago una pequeña anécdota que, si recuerdo bien, pasó en el año 2015, 2016. Visité un club, en esa época yo visitaba clubes casi todas las noches, así que sinceramente no me acuerdo qué club es. Si me acordara tampoco lo diría, pero realmente no me acuerdo qué club era. Pero me acuerdo de la situación. Era un festejo, en esa época los festejos, si recuerdan, uno terminaba a la 1 de la mañana y ya quería, porque tenía que ir a trabajar al día siguiente. Entonces, digamos, uno ya a determinada hora estaba pensando, bueno, ya termina la reunión, y habían invitado a un académico que no tenía nada que ver con el mundo de Rotary. Habían invitado a un académico que parece que estaba trabajando en un proyecto en donde ese club iba a aportar algo, no me acuerdo qué. Pero sobre el cierre de la reunión, el presidente dice, bueno, y ahora le queremos dar la palabra a fulano,
que es académico, es el doctor tal o el licenciado tal, no me acuerdo, que nos va a contar un poco sobre el proyecto. Claro, te dicen, te va a contar un poco sobre el proyecto, vos te imaginás que va a contar algo sucinto. Bueno, el señor todo serio, tenía un saco así, se puso de pie, todo así, sacó un papel, que en realidad eran 3 hojas abrochadas, abrió así, dijo, nombre de la tesis. Objetivo, hipótesis 1, y empezó a leer. Habían pasado 7 minutos y él seguía leyendo y yo ya veía las caras de nervios de todos y los que estábamos sentados a la mesa, como que estábamos como diciendo, pero ¿de qué está hablando? O sea, no entendió el concepto. Y en un momento dice, bueno, y con esto terminamos, y ahí como que todo se respiró un alivio en el salón, porque dijo, con esto terminamos, y dice, terminamos con la introducción. Vamos a pasar a leer. Y siguió, y en un momento, no sé cómo fue, que ya todos miraban a la cabecera, como diciendo, presidente, cortá esto, porque... Y en un momento no sé si tosió o se arregló no sé qué, y lo empezaron a aplaudir todo, bravo, 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 muy bien. Y cerró la reunión y aprovechó el corte ese para darle un corte. Bueno, esa persona no tenía manejo de tiempo, aparte de otras cuestiones que hacen al contenido para esa ocasión en particular. Pero ese es un ejemplo de un discurso que se desmadró de tiempo, ¿está bien? Bueno, el tema siguiente que vamos, porque ahí va a entrar alguien más, ahí. El tema siguiente que vamos a mencionar, que es otra ley, llamémoslo así, tiene que ver con el contenido. Si el orador no sabe de qué va a hablar, está en serios problemas. La va a pasar mal el orador y la va a pasar mal el público. Entonces, es bien importante saber de qué vamos a hablar. Y esto para un AGD significa que sería muy importante que 3 días antes de la reunión ya tenga una idea de cómo va a dar ese discurso en el cierre de la reunión. La verdad es que yo le tengo que ser sincero en esto, en todo, pero en esto en particular, yo no hablé con otros AGD cuando fui AGD sobre este punto en particular, pero sí hablé con otros oradores fuera de Rotary, y me ha pasado que hay algunos oradores toman esto a la ligera y dicen, no, a mí me gusta ser espontáneo y bueno, hablo lo que me pinte en el momento. Es un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque en el momento en que uno está expuesto y está siendo el centro de atención en una reunión y debe transmitir un mensaje, existe una tensión, existe una presión, existen una serie de cuestiones que aquel que no sabe qué es lo que va a decir y tiene que pensarlo en el momento bajo esas circunstancias, normalmente termina fallando. Por eso es muy importante que se conozca de qué se va a hablar. Hoy vamos a construir juntos un guión estándar adaptable para que ustedes se puedan llevar y crear discursos de fin de reunión. No es ni el mejor ni el peor. Si ustedes tienen uno que les funciona, denle para adelante. Pero si ustedes sufren al momento de dar un cierre, dicen, uy, ¿ahora qué digo? Bueno, van a tener un recurso para poder armarlo un día antes, practicarlo y poder transmitirlo. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la primera parte de ensayo, como para ir entrando en clima con esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ensayito de discursos improvisados. Vamos a hablar de temas rotarios, por supuesto. Y voy a necesitar voluntarios para que me ayuden con alguna cuestión. Necesito que alguien haga de cronometrador y que pueda tener un teléfono. No hace falta que lo muestre a la pantalla, pero que sepa prenderlo y cuando cuente 1 minuto pueda abrir el micrófono y decir 1 minuto o decir tiempo o algo así. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria? Yo me ofrezco, Fer. ¿Alguien levantando la mano? Sí, pero el poder de policía sí me sale bien. Vero, perdón, para que me pongo el audífono. Vero, ¿dijiste algo? Sí, eso, que yo me ofrezco de ser la... ¿Cronometradora? Cronometradora. Fantástico.
Bueno, vamos entonces ahora al segundo rol de voluntario. Necesitamos a alguien que cuente muletillas. ¿Qué son las muletillas? Son esas palabritas, y, sí, sí, no, no, no. Son esas palabras que dichas una vez cada tanto pasan desapercibidas, pero si se vuelven repetitivas, se convierten en elementos que distraen la atención de nuestro mensaje. ¿Alguien se ofrece para contar muletillas? ¿No? Roca ¿Alguien Salva. levantó la mano? ¿Quién? Roca Salva. Roca Salva, qué grande. Vamos, Vicente. Muy bien. Bueno, Vicente, ¿tenés ahí para anotar? Los demás, los que no levantaron la mano, ahora empieza... Esto ya no es, ahora ya no es voluntario, ahora es dedocrático. No, no se asuste. Bueno. Vamos a dar una oportunidad. ¿Alguien quiere dar un primer discurso improvisado? Pedro Folguera, te estoy viendo acá en la pantalla. ¿Te animás? A ver. Sí. Vamos, Pedro. Le damos un aplauso a Pedro, pero no de ruido, le hacemos así. Así que es el aplauso en Zoom para que nadie haga ruido en los micrófonos. Nada. Vamos, Pedro, impresionante. Bueno, cronometradora, ¿tenemos todo listo? Totalmente improvisado, lo que sea. ¿Cuánto tiempo? Yo ahora te voy a dar el tema y vas a hablar durante 1 minuto sobre el tema que te voy a decir. Y cuando empezás a hablar, Verónica va a empezar a contar el tiempo. Y cuando llegues a 1 minuto, Verónica va a decir tiempo y vos redondeás en 5 segundos. ¿Te parece? Bueno, a ver. Bueno, Pedro, empezá a hablar, por favor, sobre explicarle a un amigo que te encontraste que no es de Rotary, ¿qué es la Fundación Rotaria? Bueno, ¿escuchaste hablar de la Fundación Rotaria alguna vez? De Rotary. Bueno, Rotary tiene, bueno, un organismo, un área específica que se dedica a la financiación de los grandes proyectos, las grandes ideas que surgen de los clubes que por ahí no tienen solvencia para poder realizarlo, llevarlo adelante individualmente, y además de, bueno, los grandes proyectos que lidera Rotary Internacional, que a veces necesitan de una financiación especial o de largo plazo, bueno, se dedica a recaudar las donaciones de los distintos rotarios, distintos clubes que aportan, y esta fundación financia distintos proyectos que tienen que ver con las áreas de interés de Rotary, que, bueno, son determinados áreas para financiar, bueno, proyectos de educación, de, bueno, distintas áreas en general de Rotary. Vamos, Pedro, impresionante, felicitaciones, muy bien, vamos. ¿Cómo te sentiste hablando ese minuto? Bueno, fue la sorpresa inicial de que estaba tranqui, de observador solamente, bueno, de tener que hablar, pero sí, ahí a veces son temas que conoces, pero al no tener organizado los tiempos o qué decir o en qué enfatizar para poder explicarlo en corto tiempo, bueno, cuesta encontrar las palabras, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por participar. Vamos a hacer otro discurso nuevo. ¿Tenemos algún voluntario o voluntaria? ¿Alguien que levante la mano? ¿Nadie levanta? Bueno, pasamos entonces al bolillero. Están tímidos, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Están ahí. Bueno, ahí. A ver, Paulina Guerra. ¿Estás ahí? Así es. Sí, sí. Buenísimo. ¿Estás lista para un discurso improvisado? Vamos a ver. Bueno, ahora le vamos a pedir a nuestro gobernador que elija un tema al azar, tema rotario, por supuesto, para que Paulina nos cuente durante 1 minuto.
es Rotarac. Me agarraste de sorpresa. Sí, así son los discursos. Así me agarraron Bueno. ayer cuando me dijeron, ¿podés dar mañana el seminario? Perfecto, vamos a hacerlo fácil. El rol de la mujer en Rotary. El rol de la mujer en Rotary. El rol de la mujer en Rotary es como cualquier otra persona, porque las mujeres, al igual que los hombres, tenemos el mismo poder de empuje y a la vez también tenemos una empatía que nos hace liderar desde otro lugar. Podemos entender mucho más, bueno, en realidad no entender mucho más, pero por ahí empatizar mucho más con las personas a la hora de ir a un barrio y hablar con la gente y prestar atención. Y el rol de la mujer le va dando un poco más de calidez a lo que es la organización de Rotary. ¿Cuánto tiempo ocupó, Vero? Vero, te perdimos. Tony, le quedaban 30 segundos. Ah, ¿viste? Difícil. Bueno, muy bien, un aplauso, Paulina, gracias. Fantástico. Bueno, hacemos uno más breve y le preguntamos a Silvia Serrano, ahí te veo. ¿Te animás con un discurso? No te escucho, tenés que habilitar el micrófono. Ahí está, estaba desactivado. Ahí está. Silvia, ¿te animás con un discurso? Sí. Bueno, le vamos a pedir, ahí lo veo a Pablo Zamora. Pablo, ¿querés elegir un tema para Silvia? No se escucha, Pablo. No, ya sé, ahora sí. Ahí está. Digamos, no se me ocurre en este momento, pero se podría hablar, digamos, sobre el apoyo al medio ambiente, ¿te parece bien? Perfecto. Con respecto a una de las áreas de interés de Rotary. Muchas gracias, Pablo. Sí. Pero me parece Silvia, que cuando podría vos haber quieras. un tema más sencillo, podría haber un tema mejor. No, me gusta ese tema. Está bueno. ¿Lo digo? Sí, ¿Lo adelante. hablo? Bueno. Celebro la inclusión del tema de la protección del medio ambiente en las áreas de interés de Rotary, que siempre digo, como una obligación moral que tenemos, no solo los rotarios, sino los seres humanos, de inmiscuirnos en los problemas del medio ambiente, de interiorizarnos cada vez más y de buscar proyectos que mejoren nuestro planeta Tierra, que mejoren la calidad de la educación que tiene la gente sobre el ambiente y cómo cuidarlo. Y para eso tenemos muchísimos proyectos en vista y en las manos de cada uno de nosotros. Solo hay que ponerlos en marcha. Buenísimo. ¿Cómo estuvimos de tiempo? Le sobraron 10 segundos. 10 segundos, bueno. Bueno, un aplauso para todos los voluntarios, voluntarias, para buenísimo, excelente, fantástico. Bueno, vieron que no parece sencillo, pero no todos hicieron el mismo uso del tiempo. Algunos hablaron 1 minuto, 1:10, otros medio minuto y otros un poquito menos de 1 minuto. Entonces, si mañana tenemos que dar un discurso de 2 minutos, 3 minutos, es importante que empecemos a practicar, a ver cómo contamos algo, cómo contamos completo la información que queremos transmitir en ese tiempo para ese tipo de discurso. Por ejemplo, si vamos a una entrevista en una radio, tal vez con 30 segundos alcance, tal vez necesitemos 20 segundos porque nos van a pisar con otra pregunta y nos van a tapar y nos van a preguntar otra cosa y otra cosa. Entonces las respuestas van a ser más rápidas, más tac, tac, tac. Entonces, bueno, adaptarnos a cada escenario y a cada tipo de situación. Vicente, de Muletillas, ¿cómo estuvimos? Perfecto. Pedro con 10.
Paulina con 3 y Silvia con 8. Buenísimo, muchas gracias. Yo les cuento, en alguna oportunidad hice hasta 50 muletillas en un discurso de 7 minutos. Las muletillas pasan cuando uno no sabe de qué va a hablar, cuando uno se expone a lo desconocido y entonces tiene que estar elaborando en el momento qué le voy a contar a ese público, y la tendencia es a tapar esos vacíos incómodos con muletillas. El problema con las muletillas es que distraen al público y dan la sensación de que no se conoce o no se entiende bien el tema. Por eso es súper, súper, súper importante tener ensayado aquello que vamos a transmitir. Por supuesto, Pedro, Paulina, Silvia, ¿cómo van a ensayar, pobres, si los agarramos de forma imprevista y tuvieron que salir al ruedo? Claro, eso es un discurso improvisado. Pero si yo sé que voy a ir a una reunión el día tal, a la hora tal, y sé que sobre el final de la reunión se me va a pedir que dirija la palabra al club, eso ya no es, solamente es improvisación si yo elijo improvisar. De la misma forma, esto que ellos dijeron recién, estoy seguro que dijeron 10, 3, 8 muletillas. Si lo practicaran 10 veces, se tomaran 10 minutos con un descanso de, no sé, de 1 minuto, 20 minutos, y hacen 10 prácticas del mismo discurso, estoy seguro que en la última versión van a tener muchas menos muletillas que en la primera versión, porque ya van a saber de qué viene primero, qué viene después, qué cierro, cómo termino, y entonces todas esas muletillas desaparecen. De la misma manera, como les decía recién, si van a dar un discurso de cierre y lo practican, van a tener pocas muletillas y van a tener mucha más seguridad al hablar. El tercer punto importante a tener en cuenta es el tema de la atención. La atención me gusta definirlo como una moneda de cambio. Es un premio, si se quiere, que nos da el público, o es una prueba que nos da el público de que lo que le hemos entregado es un discurso de valor para ese público. Y permítanme explicar a qué me refiero con valor. Yo puedo tener información que es muy valiosa para mí y se la cuento al público equivocado, y al público no le interesa en lo más mínimo y no tiene valor para ese público. Entonces, es muy importante que un orador empiece a tomarse el tiempo de identificar qué es importante para el público al que se va a dirigir. Si ustedes son asistentes de un club, averigüen qué es importante para ese club. Pero si son asistentes de 3, 4 o 5 clubes, no es lo mismo, no va a ser igual de importante un tema para un club que tiene una idiosincrasia que para otro, que para otro, que para otro. Aún hablando de las mismas cuestiones rotarias, hay matices que pueden pegar de una manera en un club y diferente en otra, porque las personas son diferentes y tienen diferentes pensamientos o diferentes enfoques sobre alguna cuestión. Entonces, la atención es un intercambio de valor y es un premio al valor recibido. Si el orador entrega un discurso de valor, el público presta atención. Cuando el orador empieza a divagar o empieza a decir cosas que no son relevantes para ese público, para esa noche, para ese encuentro en particular, el público se empieza a distraer y corta la atención. Y esto existen estudios científicos, hay mucho trabajo relacionado con neurociencias que demuestran que el cerebro lo que hace, está preparado ancestralmente para ayudar al ser humano a sobrevivir. No es para que sea feliz, es para que sobreviva. Una de las formas de supervivencia es economizar los recursos del cerebro. Prestar atención consume mucha energía de nuestra cabeza, consume glucosa. Si la información que recibimos no soluciona, no es relevante, no me genera algo que a mí me interesa,
el cerebro se protege cortando la atención. Es como que deja de entregar recursos para eso y los administra para otra cosa. Por eso es muy importante que investiguemos qué es importante para el público al que nos vamos a dirigir, o que hablemos temas que sean relevantes para ellos. Que no llevemos discursos enlatados. Una parte puede ser enlatada, pero tiene que estar customizado, tiene que estar, digamos, adaptado para el público al cual vamos a hablar. No es lo mismo oratoria para docentes que oratoria para AGDs. Hay cosas de las cuales estoy hablando hoy con ustedes que solamente tienen sentido para alguien que participa como AGD. Si estuviera dirigiéndome a otro público hablando de oratoria, estaría hablando de otros detalles, de otros matices, de otras cuestiones. Aún hablando de los mismos temas, pero estaría enfocado en otros, haciendo hincapié en otras cosas. Entonces, bueno, eso en cuanto a la atención. Les cuento una anécdota muy breve. Muy breve, tiene que ver con un desafío que tuve como AGD miren, me tocó ir a una celebración, no voy a decir el club, pero era un festejo el club cumplía 50 años, y eran 150 invitados, y había por lo menos 10 exgobernadores. Era muy importante. Y claro, como AGD, me tocó dar el discurso de cierre. Pero para cuando me tocó hablar a mí, habían hablado todos. Todos. ¿Qué digo? Entonces, lo primero que hice fue pensar qué iba a decir. Estuve toda la noche con un papelito. Otra cuestión que les recomiendo. Llévense siempre algo para tomar nota, porque en el transcurso de una reunión, la ventaja que tienen ustedes es que hablan al final, no hablan al principio. Como hablan al final, pueden recolectar mucha información y introducirla en el cierre como detalles para adaptar ese discurso a ese público en esa noche. Si habló alguien y dijo algo destacado, algo que todo el mundo se emocionó, tomen nota del nombre, como dijo fulano, como dijo fulana, me pareció... ¿Sí? Entonces, esa información no la tienen que dejar pasar, anótenla porque después nos olvidamos. Y sobre todo cuando están en el momento de transmitir, si no la tienen clara, la información se va. Entonces, bueno, siempre tomar nota. Entonces, durante toda la noche estuve tomando nota, pensando cómo iba a armar el cierre, Como era el último que hablaba, esto yo se los dije, subí ahí al podio que habían armado, y para mí el indicador de que me prestaron atención fue el ruido de los cubiertos. Había mucho chin, 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 todo ruido plato, vaso, murmullo. Empecé diciendo, les dije algo y el murmullo se calmó. Dije, bueno, ok, acá voy por buen camino. Lo que dije es, qué difícil decir algo cuando ya se ha dicho todo. Pero así todo les voy a contar algo sobre este club que ustedes no conocen. Y entonces ahí me dio el público como un voto de confianza y dijeron, bueno, a ver, ¿qué vas a contar? A ver, ahora quiero escuchar, quiero saber qué vas a decir. Y bueno, conté una anécdota, etcétera, etcétera, y después fui con el mensaje del gobernador, que lamentablemente no pude ir esa noche, tenía una situación y no pude estar presente, entonces bueno, después transmití, pero con ese arranque pude captar la atención del público. El siguiente paso, el cuarto, que quiero mencionarles, entonces vimos tiempo, contenido, atención, vamos al cuarto, que es la estructura. La estructura nos va a ayudar a captar la atención del público y nos va a ayudar a mantener esa atención a lo largo del discurso. Imagínense, les voy a hacer una pregunta, también respondan así levantando la mano. ¿Quiénes de ustedes se han tomado alguna vez un colectivo, un bondi? Buenísimo, casi todos. El que no levantó la mano es porque nunca anduvo en bondi y no les creo. Bueno, maravilloso, los felicito. Bueno, digamos, todos o la gran mayoría hemos tomado un colectivo alguna vez. ¿Qué es lo primero que vemos cuando viene un colectivo? Vemos el número y el cartelito del ramal. Sabemos a dónde nos lleva y decidimos si nos vamos a subir o lo vamos a dejar pasar. Con un orador pasa algo similar. Si cuando el orador empieza a hablar no nos da una idea clara de hacia dónde va con ese discurso, lo más probable es que no lo querramos
no le querramos prestar atención o mucha más atención. Entonces un discurso es como un colectivo o un tren que nos lleva del punto A al punto C y tiene diferentes estaciones o paradas. Por eso es importante una estructura que arranca en una primera estación que se llama introducción, continúa en otra estación o conjunto de estaciones que se llaman desarrollo 1, desarrollo 2, desarrollo 3, y finaliza en la terminal que se llama cierre. Son las 3 macropartes de un discurso. Tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. Y esas 3 partes tienen una razón de ser. Una introducción lo que hace es contarle a la gente hacia dónde vamos con ese discurso y la invita a subir, a que me acompañes. Sirve para contar de qué vamos a hablar, y es yo diría, la única oportunidad que tiene, o la oportunidad más importante que tiene el orador, y la que tiene que saber aprovechar muy bien, para captar la atención y atraer al público a su discurso. Si el orador no logra en la introducción, en el primer arranque, demostrar que lo que va a contar es relevante para ese público, la gente no se va a subir a ese colectivo, a ese tren, y lo va a dejar pasar. ¿Ok? Entonces, en la introducción hacemos un pantallazo de qué vamos a hablar, y después en el desarrollo nos explayamos en las distintas cuestiones que querramos comunicar, que naturalmente tienen que tener que ver con esa introducción. Terminamos en un cierre. ¿Por qué es importante el cierre? Porque a lo largo del viaje la gente se distrajo, tuvo que atender un tema, ustedes están en sus casas y tal vez tuvieron que hablar con algún familiar o dar una indicación o atender una llamadita que no podía esperar. Entonces perdieron la atención de lo que estaba hablando el orador. Para eso sirve un cierre. Un cierre sirve para hacer un repaso de todo lo que se habló, por ejemplo, o hacer un llamado a la acción y comunicarle al público que el discurso ha finalizado. Entonces, eso es muy importante que ustedes también, si dan discursos de cierre, de reunión, sin una estructura, es probable que tengan problemas para mantener o retener la atención del público. Y si la estructura la arman, digamos, de forma intuitiva, está muy bien, los felicito. Está bueno también empezar a idear o manejar otros tipos de estructuras para que, si hay un imprevisto, si hay alguna situación que ustedes, que los descoloca o los distrae, puedan volver y seguir y continuar con lo que tenían que decir. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ir a la última parte y vamos a hablar vamos a construir juntos un guión, que es una receta que les voy a comentar para dar un discurso de cierre. No es la mejor, no es la peor, pero es una receta que, como les comentaba antes, si ustedes no tienen hoy una receta para ir tranquilos a una reunión y decir, ok, vamos a hablar de esto, voy a arrancar así, pueden recurrir a esto y adaptarlo para cada reunión. ¿Sí? Estoy olvidando de algo, estamos bien. Bien. Vamos entonces. Lo primero, suponiendo que estamos en una reunión y dicen, bueno, ahora va a hablar el asistente de gobernador, todo suyo, y es el momento de hablar. Lo que les propongo es que comencemos con un muy buenas noches, y acá vamos a evitar dirigirnos, como muchas veces se hace, a las autoridades de la mesa o del club. Porque si vamos directamente a saludar a las autoridades, el resto del club todavía no sabe para dónde va ese colectivo y no tienen claro de qué va a hablar y podrían empezar a perder la atención porque es algo previsible. Bueno, va a saludar al presidente, al EGD, va a saludar al otro invitado, y eso va a llevar un rato, y yo me voy a aburrir hasta que yo me entere de qué va a hablar. Entonces, probemos otra cosa, y vayamos. Muy buenas noches, estamos, plin, 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 en el mes de plin, plin, plin. Y ahora vamos a completar el plin, plin, plin.
El primer plin, plin, plin es estamos, según en qué momento del mes estamos, comenzando, transitando o terminando. El mes de, en este caso estamos en febrero, pero no decimos febrero. Estamos en el mes de la paz y prevención de conflictos, que es el mes rotario de febrero. Entonces, repasando. Ahora estamos a 18, vamos a elegir transitando. Muy buenas noches. Estamos transitando el mes rotario de la paz y prevención de conflictos. Febrero. ¿Ok? Acá ya le comunicamos al público de qué vamos a estar hablando. Sepan ustedes, seguramente ya lo tienen re claro, pero a manera de repaso, agosto es mes de la membresía, septiembre educación, octubre desarrollo económico, noviembre fundación rotaria, prevención de enfermedades, servicio profesional, paz y prevención de conflictos, agua y saneamiento, abril salud materno-infantil, mayo juventud y junio agrupaciones rotarias. Temas tienen a rolete. Si van una vez por mes, tienen seguramente un mes para un tema para cada mes que vayan de visita al club. Entonces, repasando y continuamos. Buenas noches, estamos transitando el mes de la paz y prevención de conflictos. Y ahora continuamos. Dice, recuerdo la primera vez que, o recuerdo una ocasión en la que, o recuerdo la visita de. Y ahí ponemos un pedacito de anécdota personal. Por ejemplo, en mi caso, si estamos en el mes de la paz y prevención de conflictos, yo diría, recuerdo una ocasión en la que conocí a un becario pro paz, por ejemplo. Y ahora sí me voy a dirigir al club. Y esto tiene un propósito, ¿por qué ahora y no antes? Y ahora digo, distinguido presidente, autoridades presentes, querido Rotary Club de Plin Plin Plin, que es el club que ustedes van a asistir. Y ahora le hacen una pregunta. ¿Por qué una pregunta? Porque la pregunta involucra al público, lo hace partícipe, aún sin hablar. Y la pregunta puede ser, ¿alguna vez les pasó, plin, plin, plin? ¿Alguna vez sintieron que, plin, plin, plin? ¿Alguna vez vivieron una situación de, plin, plin, plin? ¿O alguna vez conocieron a alguien que, en el ejemplo mío del becario pro paz, yo le diría, distinguido presidente, autoridades presentes, querido Rotary Club del distrito, como sería este. ¿Alguna vez conocieron a alguien que a los 25 años tenía 3 carreras universitarias? Bueno, ese sería un ejemplo. Y ahora pasamos al desarrollo. Les cuento una breve anécdota que tiene que ver con esto. Y entonces ahí ustedes pueden llevar una historia, una anécdota, siempre practíquenla antes, que no les lleve más de minuto, minuto y medio. Si no tienen anécdotas personales, lo que pueden hacer es hablar con los referentes del distrito y preguntarles que les cuenten historias y que ustedes tengan material para contar y para compartir. Si no tienen anécdotas, si no tienen historias, le pueden pedir al gobernador que les diga un mensaje que él quiere que transmitan en la reunión. Entonces, en esta parte, buscan, les quiero transmitir el mensaje de nuestro gobernador que tiene que ver con esto, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces, con esto, generan el desarrollo del mensaje, y para cerrar, pueden decir, por ejemplo, por eso, mis queridos amigos, o por eso, queridos consocios, recordemos nuestro lema, Rotary abre oportunidades, pero el Rotary Club de Plin 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 lo sabe hacer realidad. Muchas gracias. Por ejemplo, es una forma de cumplir, digamos, con el mensaje de Rotary del mes, cerrar
con el lema del periodo y adaptarlo al club y inspirar una sonrisa o inspirar algo bueno en el público al cual ustedes se están dirigiendo. ¿Sí? Bien. Antes de pasar al pequeño ensayo, quiero saber, nos quedan 15 minutos o menos, 13. Quiero saber si hacemos una rondita de preguntas, si alguien tiene preguntas, consultas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Qué silencio. Veo cara seria. Al que tenga cara más seria, le pregunto yo. No. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién habla? Pablo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Está perfecto y está muy bien lo que estás comentando, que lógicamente un discurso debe tener una introducción, el desarrollo y el cierre. En mi caso, que tengo un par de años de asistente, yo creo que, digamos, al hacer el discurso, si bien siempre tiene que ser muy breve, porque así me lo enseñaron algunos exgobernadores, debería referirme, si hay un orador, un poquito al tema que tocó y luego el mensaje del gobernador. Si no hay orador, referirme un poco también al club en sus trabajos y en el mensaje al orador como cierre. Creo que yo traté de trabajar siempre de la misma manera. ¿Es correcto? ¿O debo tomar un tema específico, digamos, como vos decís, el mes, digamos, de la juventud o de las agrupaciones de cada mes del año? Pablo, te agradezco ante todo la pregunta y está buenísima porque me da pie para hacer algunas aclaraciones que tal vez no hice porque no surgieron a partir de lo que estás comentando. Yo no soy un profesor que te va a dar la nota si esto está bien o esto está mal. El único que te va a dar la pauta si hablaste bien o no es el público. Y lo que estamos transmitiendo aquí son herramientas para poder ir mejor preparado a una situación en la que nos tenemos que dirigir a un club y tenemos que transmitir algo que tenga sentido para el rol que estamos ocupando. Por eso, si vos tenés una fórmula, o alguno de ustedes tiene una fórmula que ya saben que le da resultado, y además, en el caso tuyo, Pablo, creo que hay algún club en particular que vos ya conocías muy bien, y creo que hasta te dieron un premio y todo, creo que te hicieron AGD honorario o algo así, no me acuerdo cómo fue. Entonces es un caso particular y está muy bien que lo utilices. De hecho, lo que vos comentaste tiene que ver con adaptar tu discurso a esa reunión, a esa noche en particular, y es justamente lo que hay que hacer. Hay que buscar de qué manera el público se conecte o conectarnos nosotros con el público para que no vayamos con un discurso enlatado, que habría sido lo mismo poner iba a decir un grabador, ya no se venden más. Bueno, un MP3 tampoco, ya quedé fuera de un audio de WhatsApp. Y te cuento que te estoy grabando. Sí, acá tengo como, no sé, como 15 que están grabando. Después les voy a pedir mira, está Raúl, Orlando, están todos grabando, bueno. No, pero yo te estoy grabando en un grabador. Ah, vamos todavía. Vamos, Pablo. Bueno. Entonces la función del orador, en este caso del AGD, es ir preparado para dar un discurso y poder adaptarlo tomando nota de lo que se dice esa noche y poder incorporarlo dentro del discurso. ¿Sí? ¿Tenemos alguna pregunta más?
¿no? Bueno. Por ejemplo, mira, estoy observando algo en pantalla. Mientras vos estás hablando, están apareciendo mensajes con cartelitos. Y eso es un tema de distracción también. Sí. Yo no los estaba leyendo, pero después Bueno, podemos... pero... Ah, ok. ¿Están haciendo preguntas por chat? Ah, están viendo la grabación. Ok. Sí, sí. Sobre eso no podemos hacer nada, Pablo, porque es la plataforma con la que todo el mundo se conecta. Está bien, pero sí, creo que en un seminario o en una cosa como esta, esas cosas se deberían evitar. Bueno, es una opción. Salvo en el momento que vos digas, bueno, a partir de ahora hagamos preguntas. Y ahí aparezca todo. Son todas opciones. Si lo que digo es interesante, me van a escuchar. Si me vuelvo un pelmazo, van a ir a mirar eso u otras cosas. Así que yo siempre lo tomo como responsabilidad del orador de saber cómo mantener la atención. Te estaba escuchando. Si querés, hago una aclaración en este tema. El chat se puede desactivar en Zoom. Ok. Si alguien lo quiere hacer. No, yo, por mí, lo dejamos. Pero no, gracias. La observación que hizo Pablo. Si alguien en algún momento en una reunión molesta un chat, sepan que cuentan con esa opción. Buenísimo. Perfecto, no lo sabía. Buenísimo. Bueno, muy bien. Fernando, ¿puedo hacer una pregunta aquí? ¿Quién habla? Yo, aquí, Estela Maris, Lamarque. Arriba. ¿Y cómo estás? ¿Qué tal? De acuerdo a todo lo que has contado, informado, yo veo que es muy aplicable a las presenciales. Ahora, nosotros que estamos en una etapa diferente, que es Zoom, quizás todas esas, puntualmente, esos detalles que uno podría observar, no lo puede hacer tanto en el Zoom. Entonces, ¿cuál sería lo que uno debería percibir si ha logrado captar la atención del público? En un Zoom, porque presencial, digamos, es mucho más fácil, ¿sí? O sea, si hay ruidos. En esta etapa que tenemos tan conflictiva, ¿hay algún tip en donde uno puede realmente darse cuenta para captar la atención o si la gente se está desvirtuando, etcétera? Mira, es una pregunta excelente y tenés varias formas. Podés estar viendo, a ver, hacia dónde están mirando todos, y también podemos buscar la participación del público, como por ejemplo, levanten la mano y haciendo que el público salga de un estado pasivo de escuchar qué se está hablando, a, uy, me llamó, uy, a ver, sí, yo también, y eso genera otra energía. Si vos decís, levanten la mano, nadie levanta la mano, bueno, puede estar pasando algo. Pero generalmente, digamos, participan. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Buenísimo. Gracias. Por favor, gracias a vos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces vamos a pasar a comentar algunas cuestiones para el cierre. Fernando, hay una consulta de Susana Mendaña. Sí, Susana. Soy yo. No, yo quería comentar brevemente mi experiencia como AGD, ¿no? Es perfecto toda tu explicación, pero también tenemos esta otra ocasión donde visitamos a los clubes, no desde el papel del orador, sino del papel del rotario representando al gobernador que va a compenetrarse con la situación del club, cómo lo vive, cuáles son los proyectos, qué dificultades tienen. Es otra característica que debe tener también el mensaje de la AGD en este momento, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Mi opinión es que es buenísimo lo que decís, porque me da pie a algo que quería comentar más adelante, que es lo siguiente. Para poder conectarse con un público es fundamental conocer al público. Entonces, esta noche yo traje, digo, bueno, un AGD. ¿Cuál es el momento en donde tiene que hablar en público, no uno a uno, no con el presidente o con el secretario, sino que tiene que dirigirse a todos? Bueno, es el momento de la reunión, el cierre de la reunión. Sin dudas,
que ese AGD no es solamente alguien que saluda al final, sino que tiene un rol más práctico, más ejecutivo, en donde se reúne con el club, habla, entiende cuáles son las problemáticas, intercede en alguna cuestión y los ayuda con la dificultad que tengan. Entonces son diferentes formas de interactuar. Pero bueno, me parece que esos momentos son más de charlas interpersonales que dirigir un mensaje a un público grande. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta o te quedaste con alguna cuestión que no respondí. A mí me decía perfecto lo que vos decís, coincido totalmente. Son las dos ocasiones en las que se debe actuar el AGD. Son distintas situaciones. Son realmente excelente todo tu planteo, ¿no? Bueno, muchas gracias. También hacer una aclaración respecto de este tema que vos trajiste, que es el siguiente. En todos los clubes hay personas con las que tenemos mayor afinidad y otras con menor afinidad. Puede ser que un club nos llevemos bien con todos y que haya alguna persona que es tóxica, y eso sucede en cualquier grupo humano. Pasa en un club, pasa en una escuela, pasa en todos lados. Entonces, esa es mi muletilla, entonces, ¿ven? Yo tengo que trabajar con el entonces. Lo que podemos hacer es concentrar nuestra energía en aquellas personas con las que tenemos una buena afinidad y hay una buena interacción. Porque a veces sucede que nos dirigimos y se nos drena la energía con la persona que tal vez no es el mejor receptor para un mensaje o para una interacción. Por eso es importante que desarrollen buenos vínculos con los clubes, y si hay alguna persona con la que no tienen la superafinidad o tienen alguna dificultad, desarrollen lazos con los otros miembros del club. ¿Por qué? Porque a la hora de dar, no sé si me... Ahí está. A la hora de dar un mensaje, si ustedes no tienen un buen pensamiento de lo que está del otro lado, difícilmente puedan conectar y difícilmente pueden llegar con un mensaje positivo y mucho menos inspirador. Entonces destinen mucho tiempo y mucha energía en desarrollar buenos lazos con las personas que tengan mejor energía y mejor voluntad en cada uno de los clubes a los cuales ustedes están asistiendo. Susana, no sé si estamos bien con eso. Sí, perfecto, Bárbaro. totalmente de acuerdo. Buenísimo. Gracias por tu... No, por favor. Cerrando algunos tips muy puntuales que tienen que ver con cómo nos estamos viendo. Hoy escuché a Verónica que comentaba el tema de la luz. Se ve que lo vieron con Osvaldo, ¿verdad? Tal vez esto que voy a decir ahora, tal vez lo mencionaron antes, no lo sé, pero es importante. Hay un tema sobre todo si hacemos la comunicación por Zoom, del encuadre que utilicemos para la cámara. No es lo mismo tener la cámara del celular acá abajo, que nos toma de abajo así, que si nos toma muy arriba, o si atrás tenemos demasiadas distracciones, o si tenemos luz de contrafrente. Yo en este momento estoy utilizando una luz que está situada por encima de la cámara, y de esta forma garantizo que casi no tengo sombras atrás, y tengo una buena iluminación, y la cámara está a la altura de los ojos. También considerar que estoy mirando a la cámara y no me estoy mirando yo, ni tampoco los estoy mirando a ustedes como hace un ratito, pero cuando hablo ahí para que ustedes cuando me vean en cámara sientan que los estoy viendo a ustedes. Muchas veces tenemos la tentación de mirarnos a nosotros y es como que perdemos contacto visual con el público. Son pequeños detalles, pero que suman y ayudan a que la comunicación sea mejor y eliminamos distracciones. Después, esto, tomar nota, y bueno, mirar la cámara y el encuadre. Bueno, está bien, el encuadre es lo que mencionaba recién. No queda ni muy ahí, ni muy lejos, ni muy chiquitito, ni tampoco así cerca de la cámara, ¿sí? Buscar algo neutro que nos tome de aquí hacia arriba, a la altura de los ojos, y eso nos va a dar una mejor llegada
al público. Bueno, y de esta forma estamos completando la hora de lo que estaba previsto, y les quiero agradecer enormemente por haberme acompañado, y quedo a disposición de lo que necesiten de aquí en adelante, de cualquiera de los temas que hablamos. Si necesitan hablar o que tengamos una charla por WhatsApp, lo que fuere, me escriben, pueden a través del distrito, quienes no me conocen, me hacen llegar o les envían mi WhatsApp y les doy una mano con lo que necesiten. ¿Ok? Muchísimas gracias, Fer. Un aplauso virtual de todos nosotros. Y les compartí en el chat el Instagram de Fer, donde les dan bastantes tips también sobre oratoria, así que síganlo, y ahí mismo se relaciona con su WhatsApp, así que si quieren lo pueden seguir por Instagram. Y al resto, buenísimo, que hoy nos conectamos todos puntuales, así que con 2 minutos de demora, pero damos por finalizada la sesión de hoy, y nos vemos el jueves próximo para la tercera sesión. Así que muchísimas gracias a todos. Buenas.